Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a este video en el que vamos a aprender a incorporar un nuevo dominio a nuestro hosting. Pues evidentemente lo primero que debemos hacer es comprar un dominio o tener un dominio ya comprado. En mi caso, recientemente he comprado el dominio mejoneshostingweb.top, el cual lo compré a un precio increíble, y si les interesa les dejo el enlace en este video. Muy bien, para agregar un dominio adicional a nuestro hosting se pueden presentar dos escenarios. El primero, que tengamos nuestro dominio y hosting con empresas separadas. Si ese fuera el caso, tendrían que irse a su dominio y gestionar los name server. Vamos a dar clic acá para explicarles. Y en esta parte tendrían que usar name server personalizados y escribir los name server de la empresa que les provee el servicio de hosting. En mi caso usaré los name server por defecto, ya que mi hosting y dominio lo tengo con Sered. Estoy satisfecho con los servicios que me brinda y les invito a que vean un video en el que explico todas las características y el buen precio que nos ofrece Sered al comprar hosting y dominios. Así es que ya habiendo validado esta parte, lo que debemos hacer es irnos al cPanel, que es donde podemos adicionar nuevos dominios. Como ven, en estadísticas me indica que puedo agregar un máximo de 5 dominios. De momento tengo 2, es decir que puedo agregar 3 más. Y para agregar un nuevo dominio nos vamos a la sección dominios y cliqueamos en la opción dominios adicionales. Acá debemos escribir el nombre de nuestro dominio. Regresaré acá y vamos a copiar justamente este nombre de dominio, que de momento da error ya que no está conectado a ningún hosting. Lo copiamos tal cual, damos en pegar y acá debemos dejar únicamente el dominio, que en este caso sería mejoneshostingweb.top. Ahora, al dar clic en subdominio, automáticamente se nos llena el campo subdominios, ya que se nos creará un subdominio mejoneshostingweb. Esto lo debemos dejar por defecto, al igual que el directorio raíz, ya que acá nos está indicando que en el directorio raíz va a crear una carpeta mejoneshostingweb.top y en esa carpeta se almacenarán todos los archivos de nuestro nuevo dominio, es decir, todos los archivos que genere esa página web. En cuanto al subdominio que va a crear, es importante tener claro que siempre se va a crear un subdominio al momento de agregar dominios adicionales. Esta ya es una función del cPanel. Muy bien, ahora en la parte de crear cuenta FTP asociada, acá podemos seleccionar que vamos a crear una cuenta FTP asociada a este dominio para poder administrarlo y subir archivos a este dominio. En mi caso no me interesa, así es que únicamente doy en la opción añadir dominio. Perfecto, como ven, ya mi nuevo dominio mejoneshostingweb.top ha sido incorporado a mi hosting. Así es que puedo darle en File Manager y acá justamente me confirma que se ha creado una carpeta mejoneshostingweb.top y en esta carpeta se estarían guardando todos los archivos de mi página web, que en el caso de usar WordPress acá aparecerían todos los archivos que nos genera WordPress. Y además, como pueden ver, en el directorio raíz hay más carpetas de otros dominios agregados. Así es que ahora, para comprobar que hemos hecho las cosas bien, abrimos una nueva pestaña, copiamos la dirección de nuestro dominio, damos enter y como ven, ahora sí nos dice index off, es decir que no hay archivos para mostrar. Justamente se muestra la carpeta que nos aparecía acá en el administrador de archivos. Así es que hasta acá todo lo tenemos muy bien. Y en el siguiente video vamos a aprender a crear nuestra primera página web. Así es que les invito a que continúen con el siguiente video. Y si este video te ha servido, dale like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita y continúa con el siguiente tutorial.